Querido amiguito, hay una palabra que todo cristiano, la gente que conoce al Señor, proclama, dicen, Cristo sana, Cristo salva. Muchas veces se ha escuchado en las calles, en las esquinas, en las plazas, comentando este milagro que Dios hizo también en la tierra y también se desea, ¿cierto?, con todo el anhelo, el amor, de que todo esto se cumpla también en estos tiempos. Ya hay personas que no creen en los milagros, hay gente que sí cree, hay gente que espera uno, hay gente que le ha llegado un milagro. Dios ha sido misericordioso y ha provocado lo anhelado en su vida, lo que han esperado. También han habido milagros en su economía, ¿cierto? En su familia, en sus casas, en sus cuerpos. Ya, bueno, el Señor sana y salva. Sí, es real, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso es necesario experimentar también el milagro del Señor en nuestras vidas para poder, ¿cierto?, hablar de milagros. Es necesario, ¿cierto?, experimentar el favor de Dios para poder testificar también del favor de Dios, ¿cierto? Si uno desea predicarle a alguien, difundir que el Señor sana, que el Señor restaura, es necesario también experimentar la sanidad de Cristo en nuestros cuerpos. Eh, Verdaderamente también he escuchado que muchos líderes, muchos predicadores también han predicado el Evangelio de esta forma, de que Cristo sana, Cristo salva, y muchos lo han hecho con aguijón en sus cuerpos, que han sufrido, ¿cierto?, por mucho tiempo con sus molestias, pero sin embargo han tenido que proclamar de que Cristo sana, Cristo salva. Sin embargo, hay una palabra que habla el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice un aguijón en su carne. De esa manera él también tenía que proclamar de que Dios era un Dios de sanidad, un Dios de salvación, un Dios de milagros. Y de hecho él también hacía milagros por sus manos, porque dice la palabra que muchos milagros hacía por medio de los apóstoles. Él lo usaba. Si vemos en Hechos todos esos milagros, en esa ciudad donde habían enfermos y solamente, incluso hasta con bendecir la ropa, aquellos enfermos eran sanos. Ya, mire, Cristo sana, Cristo salva, y ese es un decreto en su palabra. Y aunque nosotros no experimentemos, ¿cierto?, el milagro aún en nuestras vidas, tenemos que proclamar de que Cristo sana, porque Él mismo lo dijo. Cristo sana, Cristo salva. Él salva tu vida, Él tiene poder de rescatar tu vida del hoyo, del alcoholismo, de la droga, de sacarte, ¿cierto?, de la pobreza también. Él tiene poder para restaurar tu casa. Dice la palabra de Dios, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Debemos seguir esperando el milagro. Quizá ha pasado tiempo, pero debemos ser constantes, estar en la oración, seguir orando, seguir clamando y no pensar con esos pensamientos oscuros de que no hay nada, de que quizá Dios no existe, quizá Dios no me escucha, de quizá Dios no quiere nada con mi vida. Son pensamientos también, ¿cierto?, de las tempestades, de la oscuridad también, porque está la tentación en medio de la prueba también. Pero debemos seguir confiando, creyendo en Dios de que es un Dios de milagro, de que Cristo sana, Cristo salva, porque es una promesa fiel que Cristo, ¿cierto?, dejó en la Escritura. La Biblia no es un libro común y corriente, no es un diario, sino que son crónicas reales, son hechos reales que el Señor dejó establecido y por tanto debemos tomar esas bendiciones. Y si algo no ha ocurrido todavía en tu vida es porque algo falta. Te falta quizás revelación a tu dolencia, quizás te falta entender por qué situación, por qué motivo estás pasando por eso. Quizás te falta que saques tu argumento humano, tus derechos humanos, tus propios ciertos intereses personales, cierto, tu orgullo, tu soberbia. Quizás es necesario que ese huracán que pasa alrededor de tu vida, cierto, que tú sigues sin entender quizás, pero lo más importante es que Dios te abra los ojos en medio de esa tempestad y veas por qué motivo está ocurriendo eso en tu vida, porque lo más importante, es cierto, también es la salvación, porque Dios también tenía poder para sanar y también para salvar, que era más fácil, decía, hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Mira, el Señor tiene poder para sanarte y para restaurarte, pero esta vida es una vida pasajera. Lo importante es que realmente tú creas de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, de que después de esta vida hay premios, hay galardones, ¿cierto?
tus coronas de gloria y todo lo que habla el Señor, ¿cierto? Lo importante es sembrar para vida eterna, para el reino de Dios. Si creyéramos, imagínate si todo el mundo creyera y viera ese reino, ¿quién no querría partir de este mundo hoy mismo? Se dice que ese lugar es mucho mejor que este, es muchísimo más grande la bendición que nos espera, pero como no tenemos fe, andamos con miedo, miedo a todo, miedo, ¿cierto?, a dejar este cuerpo, miedo a despedirnos, ¿cierto?, una infinidad de cosas, porque no vemos la gloria de Dios, porque somos ciegos, pero si viéramos, ¿cierto?, en fe, por eso es importante orar, buscar escudriñar la Escritura y verla en fe, ver las cosas grandes que Dios tiene para tu vida y para mi vida, ¿cierto? Sacar esa venda de los ojos y ver cuán grandes milagros Dios tiene, cuán gran gloria tiene el Señor para nosotros, esa vida eterna, ¿cierto? Estar cara a cara con Él en su mesa, gozándonos eternamente, pero como no vemos nada, nos da miedo todo. Dice la palabra que el amor echa fuera el temor, y si hubiera cierto amor en nuestras vidas, veríamos su gloria, veríamos cierto el sacrificio que Dios hizo por tu vida y por la mía. Valoraríamos el sacrificio de la cruz, de esos golpes, cierto, que le dieron, esos látigos, esa sangre derramada por ti y por mí. Si pudiéramos ver, cierto, si esa venda cayera en nuestros ojos, todo sería distinto, todo sería más fácil, nos gozaríamos quizás en el dolor, en la pena, habría cierto un bálsamo, cierto, que podría permanecernos, permitir que permanezcamos en pie y con gozo y alegría. Ahí se cumpliría la palabra que nadie nos quitaría el gozo, ¿cierto? Nada, ¿cierto? Este mundo nos podría separar del amor de nuestro Señor Jesucristo, y es un gozo, ¿cierto? Indescriptible, sobrenatural, que no, el mundo no entiende por qué, a pesar de la lucha, a pesar de la dificultad, de la prueba, hay gozo y alegría, porque solamente esa revelación, ese rema del Señor puede hacer que nosotros podamos, ¿cierto?, sobrellevar todas las cosas, porque confiamos de que Él tiene todo el dominio, todo el poder en su mano, Él puede restaurar. No nos confundamos, no nos pongamos en oscuridades de pensar de que Dios nos sana, de que ya eso ya pasó y he clamado por mucho tiempo, un milagro para mi vida, y decir, ¿por qué si Dios no lo ha hecho conmigo? ¿Cómo voy a tener la autoridad yo de predicar de que Dios sana si no lo ha hecho ni conmigo? ¿Cómo voy a creer de que Dios puede hacer un milagro con mi hogar si ni siquiera ni con mi vida ha hecho un milagro? Pero esa es falta de fe, falta de constancia, falta, ¿cierto?, de humillarse, falta, ¿cierto?, de clamor y falta de revelación. ¿Por qué motivo estás pasando por ese proceso? No lo sé. Solamente el Señor te puede revelar, y cuando Dios te ilumine, te muestre el motivo de esa prueba, Él podrá estar tranquilo y podrá así orar por los enfermos, podrá, ¿cierto?, clamar por los demás, podrá, ¿cierto?, creer de que Dios puede sanar tu casa, creer de que Dios puede sanar a los enfermos, creer de que Dios aún está haciendo obra en estos tiempos, que Él tiene poder. Él es un Dios de milagro, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y por los siglos. Aunque muchos no crean de que Dios sana, aunque muchos crean que Dios no existe, aunque algunos crean que Dios no salva, Él es un Dios salvador, porque la palabra lo dice, Él es fiel y verdadero. Pareciera, cierto, que no va a llover, pareciera que no, que hay sequías, que nada se ve, que ni un milagro, nada sobrenatural se puede ver, pero llegará el tiempo en que Dios actuará. Ciertamente Él visitó a su pueblo en Egipto, pasó mucho tiempo, pero Él vino, ¿cierto? Después de 400 años, Él apareció y rescató a su pueblo. A pesar que no se vea nada, pero ahí Dios tiene un milagro, una respuesta para tu vida. Dios te ama. Muchas bendiciones.